Mi alma te alaba. Hermanos, es un placer, una responsabilidad estar en la casa de oración para alabarle y glorificarle. Y a la vez el aprender de su santa palabra. Sin el aprendizaje de la palabra no podemos crecer. En la clase de hoy, vivir y crecer en Cristo. De acuerdo a las instrucciones, se encuentra en 2 de Pedro y capítulo 1 y capítulo 3. Con el capítulo 3, verso 18, señalándose como el versículo principal de esta lección, y ley crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es importante crecer espiritualmente hablando. Si no crecemos en lo espiritual, de la misma manera que el cuerpo físico, nuestra anatomía humana, necesitamos crecer físicamente, y a través de los años nuestro cuerpo se va desarrollando y vamos creciendo, fortaleciéndonos. Pero también a la misma vez la palabra nos enseña que tenemos que crecer en el Espíritu. Y de la única manera que vamos a crecer en el Espíritu es buscando de la palabra de Dios, luchando en contra del viento, en contra de los problemas que tenemos allá afuera, porque si nosotros no peleamos esa batalla, podemos perderla. Nuestra salvación es un regalo de Dios, es un don dado a nosotros para que nosotros podamos ser parte de ese reino. Por lo tanto, ya Cristo peleó esa guerra y la ganó, gracias al Señor Jesucristo. Nuestra responsabilidad es ahora servirle, pero para poderle servir tenemos que aprender. Y como nosotros somos espejos, y hemos mencionado anteriormente que nosotros somos espejos en nuestras familias, nuestro ambiente social que nos rodea, el cristiano debe caminar, debe actuar y debe ser ejemplo de que le servimos al Señor. Y para servirle al Señor con todo nuestro corazón, el máximo, Él dice en el mandamiento segundo, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de la única manera que nosotros podemos amar a nuestro prójimo es aprendiendo a amar a Jesucristo. Porque es de la única manera que nosotros podemos crecer. Porque nosotros entendemos que todos podemos pasar por pruebas y tribulaciones, y pecadores o no pecadores tienen una lucha. Gracias a Dios que nos dio ese regalo a nosotros de salvación, y ya hemos pasado de muerte a vida. Pero de aquellos que no conocen a Jesucristo, que no le sirven a Jesucristo, tenemos que nosotros ser ejemplo para que los que no han llegado lleguen. Aunque es dado del Padre, dice la palabra en Juan, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y a través de esta clase pienso que muchos las estudiamos, muchos no tuvimos el tiempo, solamente la leímos por encima, y todos tenemos diferentes formas de estudiar una lección. Por eso es que es importante venir a las clases bíblicas, es importante aprender de la palabra, porque lo que yo no entiendo en la clase, posiblemente cuando voy al templo, escucho y salgo de la duda. Vamos a comenzar en Romanos 6, 4.
La palabra ley en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabemos que el que ha aprovechado el tiempo y ha dedicado el tiempo, no solamente en esta congregación, en todas otras congregaciones que se enseñe la palabra en verdad, conocemos esa verdad. Pero para aquellos que no conocen esa verdad, que el tiempo avanza y la venida del Señor se acerca, debemos entender ciertos procesos, ciertos eventos que son mandatorios en el gobierno celestial. Y aquí entendemos, y aquellos que entendemos allá afuera, sabemos que esa jornada espiritual no comienza hasta que usted no nace de nuevo. Hay que volver a nacer en el Espíritu. Y a través de la lección, pues vamos a cubrir eso. Es mandatorio que la palabra que se predica debe ser la escrita, no es la de solamente hablada de nuestras opiniones. Porque todos entendemos que podemos desviarnos cuando nos mantenemos en nuestras opiniones. Tenemos que mantener y defender esa verdad con la palabra escrita. Si no está escrita en la palabra de Dios, pues es algo peligroso. Alabado sea tu nombre. En Romanos 6:4, como leí, ahora en el 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Alabado sea tu nombre. En el verso 11 dice, así también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea tu nombre. Aleluya. We need to born again. Bible mention is a law, it's biblical law that we have to born again. We can't start following Jesus without born again. And the only reason is because, as we already know, the Bible can save you or can condemn you. And we have to be honest to the Lord. We have to obey the Lord and follow His word. It's the only way we can be and go into the kingdom and be part of that kingdom when Jesus returns. Alabado sea tu nombre. Romanos 7, verso 8, la palabra ley, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El apóstol Pablo, mencionando su estado terrenal, todos morimos en el Espíritu, nuestra lámpara se apaga. Por eso es que allá en Génesis, ustedes saben que Dios fue bien específico y le dio órdenes a Adán de que no comiera del árbol. Pero cuando él decidió de hacerlo con su compañera, ambos decidieron, murieron, pero no murieron terrenalmente, ¿verdad? Murieron espiritualmente.
Por eso es que el pecado, desde un principio, es una ley natural. Está en nosotros. Por eso aquí Pablo tiene y menciona que él muere. En algún tiempo él estaba muerto en delitos y pecados, pero cuando él tuvo el encuentro que todos sabemos y conocemos con el Señor, Pablo, cual su nombre anterior era Saulo, tiene la oportunidad de ser salvo. Porque aunque Pablo, y en su época de Saulo, era podemos decir que era un doctor, un teólogo, tenía un doctorado en las Escrituras, pero no era salvo. Y si el mismo Pablo, con toda la conocimiento, no sabiduría espiritual, conocimiento terrenal, no era salvo, y hizo lo que hizo, al igual que muchos otros de los fariseos y los escribas, pueden pensar, nosotros hoy estamos en la misma barca, porque esa revelación nos la da el Espíritu Santo. Esa revelación que Dios permite que venga a nosotros es para que crezcamos, para que podamos ayudar a otros. Pero de la única manera que podemos ayudar a otros es ayudándonos a nosotros mismos primero. Porque de lo contrario no podemos ayudar a otros. Y no tenemos que ir muy lejos, solamente en nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestras hijas. Es fácil de apuntar, pero nosotros tenemos que ejecutar lo que aprendemos, tenemos que hacer lo que Dios nos ordena que hagamos. Y no podemos volar, tenemos que esperar todo al tiempo de Dios. Porque Dios tiene un orden, y ese orden hay que obedecerlo. Aleluya. Romanos 7:9, cuando el apóstol dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. De ahí podemos pasar a Romanos, aleluya, 5:14. Y la palabra lee en el 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Alabado sea tu nombre. Porque ustedes saben que allá en Génesis en 2:7, cuando Dios le da la vida espiritual, ese soplo de vida, sopla en la nariz de Adán, ahora Adán se convierte un ser viviente, pero espiritual. Porque el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y por eso es que nosotros tenemos ese deseo supernatural, porque el hombre es espíritu. El hombre, todo lo que sea supernatural le va a atraer. Pero dentro de esa atracción está la confusión. Por eso es importante velar y escudriñar las Escrituras. Porque las Escrituras son las que tienen la verdad. Acuérdense que nosotros no tenemos guerra contra carne y sangre. Tenemos guerra contra cosas que son espirituales, potestades, principados, que conocen la esfera humana y nos pueden confundir. Por eso es que ustedes ven que la apostasía avanza, por eso es que ustedes ven que hombres que son supuestamente intelectuales en la vida terrenal, son confundidos, son, como se dicen, utensilios negativos para destruir la iglesia, si la iglesia duerme. Porque todo aquel hombre y mujer que esté despierto en el espíritu y que escudriña la palabra, no puede ser confundido. Porque la palabra es específica, la palabra es vida. Y nosotros tenemos esas almas, pero tenemos que aprender a usarlas. Si no las aprendemos a usar, en un descuido podemos tener un fracaso.
y después vienen los lamentos, después vienen las consecuencias. Porque muchas personas piensan que las consecuencias no van a venir. Hay consecuencias. Dios te perdona, pero hay consecuencias. Por ejemplo, en algo sencillo, en lo social, el aborto es algo que Dios lo condena, ¿verdad? Pero como Dios dice que es la voluntad de Dios que todo hombre venga al conocimiento, porque Él quiere que todos seamos salvos, esa persona tiene la oportunidad de ser salva. El niño, el feto, la criatura ya se fue con el Señor, porque es del Señor. No tenemos que apurarnos por Él, tenemos que apurarnos por ese doctor, tenemos que apurarnos por esa madre, si se le puede considerar madre, que permitió el aborto, porque el doctor está ciego espiritualmente y hay que ayudarlo. Espiritualmente hablando, por eso es que nosotros tenemos que orar y ser sabios en la palabra. Hay que saber actuar, hay que saber pelear. Las guerras son de los hombres, pero cuando estamos hablando de las guerras espirituales, tenemos que conocer cómo pelear esas guerras. Y si estamos en el amor de Dios, es nuestra responsabilidad de instruir a ese médico o a toda esa facultad que practica la medicina de que el aborto tiene unas consecuencias no para la criatura, sino para ellos. Porque ellos son los que van a pagar esas consecuencias y si no se arrepienten y aceptan a Jesucristo, se pierden. Por eso es que la iglesia tiene que estar despierta, por eso es que la iglesia tiene que aprender a luchar contra esos problemas sociales allá afuera, pero con sabiduría espiritual. Porque nosotros somos espejos, no solamente a nuestros hijos y a nuestras hijas, sino a una sociedad que nos rodea. Por eso allá ustedes ven que en 1 Corintios 13, en la definición del amor, el apóstol es bien específico y identifica debilidades en la persona que le sirve al Señor, pero él enfatiza que el amor supera todo. Y cuando nosotros conocemos ese amor puro que viene del Señor, comenzamos a ver el dolor ajeno y comenzamos a amar a nuestro prójimo, porque todos estamos en la misma barca. Y aunque a mí no me guste la yuca, pero me gusta el ñame. Eso quiere decir que todos tenemos faltas, pero esas faltas no es para que nosotros no tengamos una autoestima. Tenemos que crecer. Nuestra autoestima, usando términos social, tiene que crecer y el único medio de crecer es por medio de la palabra. Alabado sea tu nombre. Romanos 6:13, alabado sea tu nombre. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es importante entender esa verdad. Nosotros no podemos ser esclavos del pecado. Ya Cristo nos libertó. Pero el porque Él nos haya libertado y dejó y está en su palabra, tenemos que aprender para conocer esa libertad. La palabra dice en Juan 8:31-32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero hay que conocer esa verdad. Esa verdad no es tan solo nosotros decir soy cristiano y venir a la congregación y sálvese el que pueda. Nuestras acciones, nuestros mandamientos son que amemos a nuestro prójimo. De la única manera que podemos crecer es amando a nuestro prójimo.
Pero cuando digo amaos unos a los otros, como dijo el Señor, hay que vivirlo. Y yo puedo reconocer que no es fácil. Eso es un crecimiento, es un regalo de Dios. Cuando usted comienza a sentir ese amor por su prójimo, ese amor que usted siente por su hijo, por su hija, por sus seres queridos, y usted comienza a tener ese dolor allá afuera, entonces usted puede ver que esa semilla de amor del Señor está germinando en usted. Porque entonces usted está dándose cuenta de que ahora el dolor no es egoísta. Ahora el dolor es a nuestro prójimo. Y no es que vayamos a salvar el prójimo, porque el hombre y la mujer espiritual que le sirve al Señor es de una sola pieza. Nosotros no podemos vivir una vida del ay bendito. Hay que vivir una vida recta, hay que vivir, no somos perfectos, pero hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda. Si yo en el sistema allá afuera se me indica que no debo asistir a tal actividad porque hay unas consecuencias, es una decisión propia la que yo voy a hacer. Después, si hay unas consecuencias negativas, yo no me puedo lamentar, porque yo hice esa decisión. Yo usé ese sentido que tenemos de hacer decisiones, el libre albedrío, de ir o no ir, pero fue una decisión mía, porque ya yo soy un adulto, soy una persona supuestamente más madura. Por eso es que Dios no toma en cuenta ciertos pecados de acuerdo a nuestra madurez espiritual. De acuerdo a tu madurez espiritual, Dios te demanda por tus acciones. No es lo mismo usted disciplinar a un niño de 3 años que disciplinar a uno de 17. No hay excusas, porque el de 3 todavía está en la inocencia. Ya en el de 17, lo más seguro, ya se aplicó la ley que habló Pablo. Ya ha muerto en el espíritu. Ya está dentro del pecado. ¿Ah? Por eso es que es un regalo de Dios. Por eso es que tenemos que aprender que, como nosotros a veces le damos la medicina a nuestros niños tratamos de disfrazar la medicina, pero la palabra no se puede disfrazar. La palabra hay que decirla como es. Si la palabra dice que es adulterio, es adulterio. Si la palabra dice que es hurto, es hurto. Hay que llamar el pecado por su nombre. Hay que ser sabio, hay que saber cómo presentarlo, porque es nuestra responsabilidad. ¿Cómo yo puedo decir, vamos, yo le sirvo al Señor, yo trato de hacer todo bien, pero ya he crecido y todos los días llego 15 minutos tarde a mi empleo, me quiero ir 15 minutos antes? Hay gente que te están observando y nuestras acciones demandan un peso, y ese peso es de acuerdo a tu madurez. Y si tú eres un hombre o una mujer espiritual, como dice la palabra en 1 Corintios 11:31, te vas a examinar y vas a evitar en caer en esos errores, en esas trampas. Porque aunque tú tienes el regalo por la gracia de ser salvo, no quiere decir que todos los compañeros de tu empleo son salvos. Tus ejemplos tienen que ser positivos. Y cuando dije empleos, también podemos decir en nuestra casa, porque en nuestros hogares, posiblemente hay hogares que la esposa no es salva o viceversa, el esposo no es salvo, y nuestras acciones son importantes. Y cuando la palabra dice que hay que obedecer su palabra, hay que obedecerla. Y si yo no he aprendido a nadar, ¿cómo voy a lanzarme a cruzar el Delaware, el río del Delaware? O cruzar el mar Caribe. No puedo. Porque Dios no me ha enseñado a cruzar tal distancia. Cuando Dios me dice, ¿puedes cruzarlo? Entonces yo me lanzo a nadar y cruzo ese río o cruzo ese lago. Y el mar
como dije más, lo cruzo en barco. Porque no antes se puede hacer. Porque Dios nos prepara, por eso es que Pablo en ocasiones habla de una carrera, las carreras. Todo atleta tiene que prepararse para lanzarse. Porque posiblemente si no lo hacemos podemos hacer más daños que bien. Y eso nos lo vemos a través en las calles. Como cuando hermanos nos presentan acusaciones de otros hermanos. Pero quieren aplastarnos, Yo entiendo la dinámica de mis hermanos, quieren hacer lo mejor que puedan, pero no saben cómo. Porque es como yo tratar de entrar a arreglar un automóvil, bregar en mecánica, no sé, lo voy a dañar. Pues mejor me mantengo a la distancia y dejo que el mecánico haga su trabajo. Porque él es el que sabe. Dios le dio ese don de mecánico. Posiblemente a mí me lo dio, pues, en otra área. Pero si no soy mecánico, no me voy a meter al mecánico. Pero Dios llama, te prepara y te envía. Porque es una ley. Y cuando Dios llama a hombres como llamó a David, llamó a Samuel, y a todos esos hombres, a Moisés, hombres de una sola pieza, hombres que le sirvieron al Señor, y tuvieron sus bajas y subidas, pero pelearon la batalla y alcanzaron esa victoria. Y es de ser parte de ese reino de Dios. Aunque todos estamos esperando, porque todos vamos a recibir el mismo tiempo. Alabado sea tu nombre. Romanos 8:23. Alabado sea tu nombre. Dice, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque alguno ve a qué es esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Por eso es que todo a su tiempo. Tenemos esas primicias, pero no estamos completos. Por eso al inicio mencionamos el nuevo nacer. Nacer en el Espíritu. No el bautismo con el Espíritu Santo. Ezequiel 36:25, en el pacto eterno del nuevo nacer, que es el que habla ya Cristo en Juan 3 con Nicodemo. Una cosa es ver, otra cosa es entrar y la otra es heredar el reino de Dios. Todos aquellos que nacemos del Espíritu, porque es una ley mandatoria para poder ver el reino, tenemos que nacer del Espíritu. El nuevo nacer, que Cristo le habla a Nicodemo. Porque sin el nuevo nacer, no podemos ni entrar ni ver. Porque el que no nazca del Espíritu, tiene o está listado para esa segunda muerte. Isaías 66:24. Porque ese regalo que Dios nos da, tenemos que velarlo, tenemos que protegerlo. Y no es fácil. La palabra dice que en estos tiempos estamos en tiempos difíciles. Pero la palabra se tiene que cumplir. La palabra tiene que alcanzar su propósito.
y la apostasía y todos los problemas que hay allá afuera van a estar. Pero nosotros estamos, gracias al Señor, preparados. Y si no estamos preparados, tenemos que escapar por nuestras vidas. Porque esto es una batalla. No piensen ustedes que cada vez que ustedes salen allá afuera, dentro de esta protección, de este nido, allá afuera está color de rosa. No. Allá afuera las almas se pierden. Los problemas, las drogas, la prostitución, el alcoholismo, todos esos problemas que existen en nosotros o existieron en nosotros, que destruyen el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, son adicciones, son vicios. Por eso es que tenemos que velar y protegernos unos a otros. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque por ley nosotros deberíamos respaldarnos unos a otros. No es venir a la congregación y mirar quién vino o no vino en una forma negativa, sino orar por los que no han llegado. Porque los que no han llegado quiere decir que hay algún problema. Y el problema más lógico es, fuera de una enfermedad, que se están enfriando. Y es una guerra. Porque aunque sea una enfermedad y si no es de cama, no hay excusa de no estar en el templo del Señor. De ahí para afuera, si estás en cama, tenemos una excusa, por lo menos decir excusa. Porque hay una razón, no es excusa, es una razón. Las excusas son para cubrir ciertas faltas. Aleluya. Romanos, aleluya. Si vamos a base de lo mismo que leí en Romanos 8:23, Primera de Corintios 15:50, que es bien específico de heredar. 15:50 dice el apóstol: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso Nicodemo no entendía. Un hombre letrado en la palabra, fariseo, un escriba, todos sus títulos. Porque cuando ustedes observan y ustedes estudian la dinámica de la sociedad, la dinámica de las naciones, la dinámica de los pueblos, muchas veces todo se escribe o todo se escribió a través de aquel que tiene el poder financiero, el poder de la influencia, la economía y la política. Y por lo tanto, si yo tengo esa influencia, todo se va a dirigir en esa área. Y cuidado, el que se desvíe porque va a perder su trabajito, porque tengo el poder supuestamente terrenal, porque el único que tiene el poder es Dios. Pero como nosotros vemos eso como poder, si no haces lo que te digo, alístate que te tienes que ir. Y ustedes saben que hablo verdad. Porque si yo no estuviera hablando verdad, cuando estamos allá afuera en nuestros empleos, ¿cuántos de nosotros, aunque sea por un comentario sencillo, hemos negado a Cristo? Porque hay dos acciones. ¿Le sirves a las reglas de tu trabajo diario o predicas a Cristo, verdad? Entonces, si tú no eres un cristiano sabio que has crecido y tú crees que piensas hacerlo lo más correcto, comienzas a imponer cosas que Dios no te ha dicho que hagas y confundes y a la misma vez pierdes tu trabajo porque te van a echar. Y eso todavía es principios de dolores, porque va a venir más fuerte. Y nosotros estamos en una democracia donde todavía se permite a puertas cerradas que se predique la palabra de Dios.
¿Eh? Porque cuando estamos allá afuera predicando la palabra de Dios, es porque estamos en algunas áreas que el sistema no le molesta. Pero yo le pago a ustedes que ustedes vayan a una ciudad donde haya una disciplina negativa y que haya un control político, si se va a poder predicar la palabra de Dios en el público. No van a hacer. Los mismos que han orado por el presidente de esta nación, hombres cristianos, han orado en el nombre del Padre, pero no en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, el que tiene los ojos abiertos, espiritualmente hablando, entiende esa dinámica. Estamos negando a Cristo. Nosotros pensar que solamente caminar con la Biblia, porque muchos lo hacemos, pero hay que conocer esa Biblia. Pero a veces no tenemos ese valor de identificarnos como cristianos porque nos van a apuntar y tenemos miedo, un espíritu de temor. Nosotros debemos estar seguros de lo que somos. Y si predicamos a Cristo, tenemos que predicar a Cristo no solamente en un templo, predicar a Cristo con nuestro testimonio de nuestra vida diaria, de que le servimos al Señor y que sentimos por nuestro prójimo, porque tenemos que servir, pero no podemos confundir el servir con ser esclavos del pecado, porque acuérdense que Cristo nos libertó y hay que conocer esa verdad. Hay que saber cuándo actuar y cuándo callar. Alabado sea tu nombre. Romanos 15:50, ya se lo leí. Vámonos a Lucas. Aleluya. Lucas 20:35. Aleluya. 20:35. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Alabado sea tu nombre. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para todos viven. Por eso es que nosotros tenemos que tener una fe viva, conocer su palabra. Y porque a veces nosotros no dedicamos el tiempo, y reconozco que es un crecimiento dado por el Señor, pero nosotros tenemos nuestra responsabilidad de poner de nuestra parte. De la misma manera que nosotros nos levantamos todos los días cuando vamos a laborar, a trabajar, que hacemos ese esfuerzo, porque ustedes saben que necesitamos trabajar para pagar nuestras facturas, o no cobramos al final de la semana, ¿no? Entonces hay una responsabilidad, y esa responsabilidad es terrenal, carnal, para satisfacer nuestras necesidades del diario, ¿verdad? Piensen ustedes, si no, nosotros tenemos que buscar más allá de lo terrenal, buscar de lo celestial. Y hay que buscar de lo celestial porque ustedes entienden que allá mismo cuando Cristo estaba caminando, ¿verdad? En una de las reuniones, Cristo está predicando su palabra, enseñando su palabra, y le dice a una de las compañeras, hermanas, le dice, porque viene a hablar de la otra hermana, y dice, bueno, nadie me está ayudando, ¿no? ¿Por qué te afanas? Hay que buscar lo que es eterno.
Y lo eterno es la palabra, servirle al Señor. Pero hay que ser bien cuidadoso. El servirle al Señor no es estando brincando, como se dice, de un sitio a otro, o brincando la tablita. Servirle al Señor es hacer lo que Él nos ordena que hagamos. Si Dios me ha llamado a mí a ser doctor, debo concentrarme a practicar la medicina y a donde Él me envió. Si Dios me ha dado a mí una responsabilidad, un don de música, ministerio, debo responder a donde Él me ordenó. No porque Dios me ha llamado a ser músico, me ha dado el derecho de estar de estado en estado, supuestamente ministrando la música. No. Cuando Dios te dé la salida, pues entonces tú vas. Si Dios te llamó a pastor, maestro, no es de estar socializándose conferencias a conferencias. Las conferencias son sociales y todo lo entendemos. Pero cuando viene a la palabra de Dios, es la enseñanza de lo que es la vida eterna. Porque dentro de muchas charlas sociales, conferencias, pues enseñan cosas que son sociales y ayudan. Siempre y cuando nosotros tengamos por cabeza al Señor. Porque si no, nuestros estudios seculares se convierten en el enemigo del hombre. Porque entonces nuestro egoísmo, nuestra educación secular nos hace pensar de que nosotros somos superpoderosos y aplastamos a nuestro prójimo. Y cuando digo a nuestro prójimo, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros esposos. Y cuando ustedes dicen, no, pues eso no es así, hermano. Yo he vivido, he leído y he trabajado mucho y conozco. Y a veces somos un disfraz. Yo tengo compañeros, compañeras intelectuales, doctores, hablando de títulos, muchos queremos oír títulos, ¿no? Pero no pueden, pero están muertos porque no tienen a Cristo. Viven una vida de libertinaje. El hombre no es cabeza, la mujer no es cabeza, porque no pueden educar sus hijos. Cada individuo en ese hogar no es hogar. Nadie sabe de nadie. Pero sin embargo tienen maestrías, sin embargo tienen doctorados. Pero ¿sabe quién los controla? Una sola cosa. El estado financiero. Ellos tienen supuestamente el control porque tienen el estado financiero hasta que una sencillez, hasta que Dios permita una simple enfermedad. Y después pues, pero como Dios usa lo que tiene que usar para traerte, pues te trae. Cuando Él conoce tu espíritu, Él lo creó, pues, por eso es que no tenemos que volar. Y acá nosotros que somos la iglesia, el cuerpo ya, tenemos que velar por nosotros mismos. Y no apurarnos. Y no hacer cosas fuera de lo que Dios nos ha ordenado de hacer. Tenemos que ser bien cuidadosos. Porque como ustedes saben, ahí mismo se mencionó y hablamos en la lección, se habló de Pedro, ¿verdad? Y de Pedro está hablándole. Pero si ustedes van a Gálatas, vamos a Gálatas a ver lo que Pablo le menciona, y todos sabemos que como mencioné anteriormente, tenemos bajadas y subidas, ¿no? Pero Pablo, cuando regresa y va allá y visita a los hermanos, y visita a nuestro hermano Pedro, allá en 2, alabado sea tu nombre, 2:14, si no me equivoco, y dice la palabra: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro:
delante de todos. Si tú siendo judíos, vive como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En el 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ustedes entienden que nosotros podemos desviarnos, podemos caer en caminos de error. Pedro no era cualquier cosa ya en ese tiempo. Pedro fue testigo ocular, vivió, caminó con Jesucristo. Pedro sabía más que eso, pero Dios no lo había iluminado todavía, porque todo tiene un proceso y tiene un porqué, y ese porqué es hoy, para nosotros entender que no porque tú tengas un doctorado en filosofía o en religión o en cualquier título hablando en el área con lo que uno lee y a dónde lo lees. Porque todo es un proceso de aprendizaje. Tenemos que entender que Dios en nuestras vidas tiene que venir primero. Y para nosotros poder alcanzar esa madurez espiritual, tenemos que pagar el precio de aprendizaje, tenemos que aprender de la palabra de Dios, para no caer en esas trampas. Porque ya ustedes ven, David cayó, pero David tenía una esperanza. David no había visto a Jesucristo real. Pedro lo vio, Pedro vivió con él, Pedro lo tocó, caminó después que Cristo resucitó. No hay excusa. Por eso es que la palabra dice que al principio, Antiguo Testamento, pues, todos esperaban a Cristo, pero estaban en esperanza. Cristo viene, ahora es real. El Verbo se hizo carne. Ahora no hay excusa. Ahora todos aquellos judíos de esa época no tenían excusas, porque son testigos oculares de Jesucristo. Vieron el poder que Dios le había otorgado a Jesucristo. Cristo tenía el poder. Vieron que no solamente Él resucitó a Lázaro, pero después, sobre todas las cosas, esa fe de que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, resucitando a Jesucristo, siendo el primogénito de la resurrección. Cuando allá en Mateo 27:50, que pasamos de esa ley mosaica a la gracia, cuando Jesucristo ya había consumado, había completado su trabajo, ya se dirigía para su trono. Qué bonito, por él pagó un precio, y no fue un precio sencillo. Fue crucificado, fue molido, fue, como se dice, no pudieron quitarle el espíritu, porque solamente es Dios que tiene, como se dice, el poder de levantar, como dice Eclesiastés 8:8.
No tenemos que nosotros que tratar de acelerar los pasos. Todo viene a su debido tiempo. Y tengamos mucho cuidado en la relación que tenemos afuera, porque esto es una guerra espiritual y nos podemos contaminar. Podemos contaminarnos, es fácil de contaminarnos, porque acuérdense que el pecado, Satanás y sus secuaces están como león rugiente allá afuera para destruir, para destruir. Él no se preocupa por lo que no tienen a Cristo, pertenecen a Él. Él se preocupa de usted, de sus hijos, de sus hijas. Y piénselo bien de una manera espiritual o social. Nosotros somos espejos. Cuando nosotros le vamos a demandar y exigir a nuestros hijos, aunque ellos si tienen la gentileza de no reprochar una orden, en un momento le van a recordar, pero tú me enseñaste esto. ¿Cuándo? Tus acciones, tus formas. Y cuando una persona le sirve al Señor, entendemos que tenemos caídas, subimos, pero tenemos que pelear esa batalla. No nos podemos dar por vencidos, porque aunque nosotros tenemos ese regalo del volver a nacer, ahora tenemos que crecer. Y como dice la palabra en Lucas 11:13, entonces nosotros tenemos que orar y pedir de que Dios nos permita y nos dé el regalo del bautismo con el Espíritu Santo, para entonces para el discipulado, para entonces trabajar para el reino. Porque no todos nosotros que estamos aquí trabajamos para Washington, ¿verdad que no? Los que trabajan para Washington tienen que tener títulos del gobierno federal. Han alcanzado un título a nivel federal. Por lo tanto, tienen ese privilegio, hablando de privilegio terrenal, de trabajar con el gobierno federal. Porque el que yo trabaje a un ejemplo en un nivel local, municipal o estatal, no tengo esos mismos privilegios. Todos tenemos que pasar por un proceso. En lo espiritual, que es lo todo, pues entonces demanda un proceso, una secuencia. Y Dios no nos puede dar ese regalo de revelación si no pagamos el precio, porque posiblemente nosotros estamos buscando milagros y prodigios, y eso muchas veces son fábulas que pueden confundir al cristiano, porque debemos escudriñar, y la palabra lo dice, no nos dejemos llevar, porque a veces creemos todo lo que dicen, menos lo que dice la palabra, y por eso es que tenemos que cuidarnos de la apostasía, de las malas enseñanzas, y es bien fácil de desviarnos. Mencioné que es fácil de enfriarse, porque comienza el enfriamiento por las actividades sociales. Es una batalla. Y entiendo que no todos tenemos ese control con nuestros familiares, pero tenemos que tratar y hacer lo posible, porque nosotros somos los espejos. Y Dios nos va a demandar, anyway, a cuentas que hemos hecho con nuestros hijos, nuestras hijas. Porque si no, ellas van a pagar un precio cuando llegue el momento también. Porque es una ley, tenemos que morir como comenzamos en el comienzo, en el pecado, como mencionó el apóstol. Alabado sea tu nombre. Génesis 1:26, entendemos que ahí está la promesa, como se dice, de cuando hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cuando Dios pero eso estamos en esa búsqueda. Porque no es que ya yo acepté al Señor y ya yo soy perfecto y soy santurrón. No. Dios nos va moldeando. Y de acuerdo a nuestras acciones, nuestras decisiones, Dios nos va moldeando. Hasta que nos va formando. Y comenzamos a tomar una forma.
Cuando ustedes ven un objeto con una forma, ya ustedes pueden identificar qué es, porque ya tiene forma. Si es un círculo, es un cuadrado, ¿verdad? Porque es una figura. Ya tiene una imagen. Comienza a formarnos, ¿verdad? Si no hay formación, está en el limbo, está en el aire. ¿Ves? Como el aire no tiene forma, ¿verdad? Pero tiene mucha fuerza cuando sube más de 100 millas por hora. ¿Ah? Pero es real. Por eso es que las cosas que no se ven son las reales. Porque todas estas pasarán. Hasta nosotros tendremos cuerpo nuevo, transformado, dice la palabra. Y eso es todos estamos buscando esa transformación. Porque todos queremos no solamente el bienestar nuestro, pero sino el bienestar de nuestro prójimo, comenzando con nuestras familias. Porque ahí es que ustedes comienzan a sentir ese amor, compasión, no lástima, compasión. Porque todos necesitamos al Señor, todos necesitamos alcanzar ese máximo de nuestra redención, ser transformado a un cuerpo celestial, con todas esas características del cuerpo celestial. ¿Ah? Que es bonito, ¿verdad? Cuando somos recién convertidos, cuando vamos ya conociendo al Señor, todas esas cosas que hizo el Señor que fueron reales, caminar dentro, llegar a un cuarto, pasar, vencer lo que son las leyes naturales, vencer la ley de gravedad. Pero si es que Dios Padre creó todo y Él tiene autoridad sobre todo, son leyes naturales que nosotros con nuestra mente pequeña no hayamos alcanzado una madurez, pues no podemos entender. Pero cada vez que un científico descubre, encuentra algo que ya estaba ahí, pues al principio es algo grande, pero después comienza algo normal. Por ejemplo, el avión. Al principio eso era algo de otro mundo, ¿no? Hoy ya usted se monta en un avión como se monta en un autobús. Y en cuenta se da. Porque se convierte en una rutina. Pero ahí demuestra lo que es el conocimiento del hombre, el cual Dios le ha dado, pero eso es conocimiento terrenal. Cuando hablamos del conocimiento espiritual, celestial, se convierte en sabiduría. Entonces comenzamos y aprendemos a hacer decisiones, porque es de la única manera que podemos hacer decisiones sabias, conociendo al Señor y obedeciendo, ¿qué? Su palabra. Alabado sea tu nombre. Nos movemos a Efesios 3:14. Por esta causa, esta es la oración que debemos orar y buscar, la cual Pablo, y no solamente Pablo, a través de un principio, los años, los siglos, hombres que han descubierto esa realidad, esa verdad, nos exhorta que hagamos. Dice, aleluya. En el 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso debemos conocer, por eso tenemos que crecer para aprender y alcanzar ese amor, porque cuando vamos conociendo lo que Dios nos dejó, su santa palabra, podemos crecer
a una madurez y vivir como Cristo vivió, un amor puro hacia su prójimo, un amor que supera todo, porque con ese amor puro tú puedes superar todo en tu vida, porque es de la única manera que vamos a poder alcanzar una madurez espiritual. Porque si queremos vivir, tenemos que crecer espiritualmente. Porque el que vive y no tiene a Cristo está muerto, dice la palabra. Por lo tanto, tenemos que nosotros actuar y alcanzar esos familiares, alcanzar esas amistades, porque nosotros somos, como se dice, líderes en nuestro propio patio. ¿Por qué ir a cruzar el río, como dice el refrán, si yo todavía tengo cosas que hacer a este lado? Pues cuando ustedes analizan dentro de su mismo círculo social, sus familiares, sus amistades, sus compañeros de empleos, tienen a veces una necesidad, a veces por nuestra arrogancia, a veces por nuestra falta de inmadurez, no te preguntan. Y a veces cuando te preguntan del Señor, tú los condenas. Tenemos que saber, tenemos que con sabiduría alcanzar de que esa persona encuentre la verdad que es Cristo y que entienda que ese mismo regalo que tú has tenido, que hemos nosotros tenido, Él también lo tiene, porque es un mandato de Dios. Lo mencioné anteriormente, 1 Timoteo 2:4. Tenemos que luchar. Colosenses, alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. En Juan 10, entendemos que Juan 10, capítulo 10, Jesucristo como el buen pastor. Pero si leemos, alabado sea tu nombre, aleluya, Juan 10, 16, aleluya. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dios no hace acepción de personas. No importa que sea una persona allá afuera que esté arrastrada por el vicio, por la influencia. Debemos tener amor hacia esa persona, porque es un alma que Dios quiere que sea salva. Porque Dios no está tardo, por su venida no está. Lo que sucede es que Dios tiene su tiempo, a su debido tiempo. Y como dije anterior, es su voluntad de que quiere que todo hombre, toda mujer, sea salvo. Y que venga ese conocimiento que el único mediador entre Dios y el hombre, la raza humana, es Jesucristo. Porque sin Jesucristo no podemos llegar al Padre, dice la palabra. Porque Él es que la verdad, el camino y la vida. Juan 6:14. Y sin Cristo no podemos alcanzar esa madurez. Tenemos que buscar, encontrar ese tesoro que está escondido. Y de la única manera que podemos encontrarlo es
buscándolo. ¿Y a dónde lo vamos a buscar? En la casa del Señor, donde se enseña la palabra, donde nos vamos a preparar y vamos a ser buenos discípulos, como he mencionado anteriormente. Para poder ser un buen líder tenemos que aprender a ser discípulos, obedecer la palabra de Dios, continuar creciendo en el nombre del Señor. Mencioné anteriormente de la resurrección y todos entendemos, y hay un ejemplo, por ejemplo, en Salmo 68, 18, cuando Cristo levantó la cautividad. Le mencioné Mateo 27, 50, cuando el fin de la ley, comienzo de la gracia, Cristo expira, hace su trabajo, y al tercer día resucitó, pero levantó esa cautividad, la primera resurrección, porque van por etapas. Y todos aquellos ya están gozosos, por decir, porque ya están con el Señor, pero más gozosos estarán cuando estaremos todos como familia en ese reino. Porque todavía hay trabajo que hacer, todavía hay muchas almas se van perdiendo, por eso hay que luchar, porque entendamos que la palabra dice que no se pueden añadir los nombres en el libro de la vida, pero sí pueden ser borrados. Apocalipsis, pueden ser borrados. Por lo tanto, tenemos que ser bien cautelosos, cuidadosos. Y aunque estamos aquí en tribulaciones, en problemas, tenemos que luchar, seguir esa batalla. Hebreos 12:1, mencioné la carrera, pero como hemos mencionado, siempre tenemos que citar, si es posible. Aleluya. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Señor. Bueno, pues vamos a seguir. En Hebreos 12 pueden leerlo, el verso 1 al 3. Porque como mencioné, estamos en una carrera, y es una carrera real, espiritual, porque todo se va a consumir cuando alcance, como se dice, el plan y propósito de Dios, donde allá en Salmo 110, cuando todo va a ser confundido, porque Cristo es que el autor y consumidor de la fe. Vivimos por fe, porque estamos en espera. Y estamos esperando ese gran día. Pero cuando ya Cristo venga, cuando Cristo levante la iglesia, ya es una verdad. Y ya el plan de Dios en el área de aquellos que van a ser adoptados se consume. Porque entendemos que y ya hablamos esto, que para ustedes poder heredar y ser adoptado, ser hijo adoptado de Dios, tenemos que ser espiritualmente transformados. Y de la única manera que nosotros vamos a ser transformados y adquirir lo que Dios habla ya en Génesis 1:26, esa imagen, esa semejanza, es alcanzando ese privilegio de ser celestial. Porque los que van a ser salvos en la gran tribulación van a ser salvos, pero no van a ser celestiales, porque no van a ser adoptados. Y como ya yo le mencioné
anteriormente, bíblicamente, la palabra dice que ni carne ni sangre, ¿qué? Heredará el reino de los cielos. Palabra de Dios. Y como es una palabra de Dios, todos debemos entender, por eso es importante aprender la palabra, para saber que en qué etapa estamos y cómo vamos a adquirir, si queremos alcanzar lo que dice Apocalipsis 24, capítulo 24, los facultados. Porque entonces ser hijo facultado es alcanzar ese máximo, estar dentro de ese liderazgo, de ese gobierno con Cristo. Y ser parte del gobierno de Cristo. Una cosa es ser parte del reino como familia y otra cosa es ser parte del reino. Por eso es que Cristo es que Rey de reyes y Señor de señores. Son posiciones en el reino. Porque si usted haya trabajado, recibirá. Y no es porque nosotros vayamos a conquistar el mundo, porque usted puede estar en su propio hogar y pensar que no está haciendo mucho, pero cosas sencillas, en obedecer la palabra de Dios, en disciplinar, enseñar a sus hijos, hacer la responsabilidad de padre o madre, está cumpliendo con la palabra de Dios. Venir a la iglesia, ser partícipes de las necesidades que hay en la iglesia, en el templo. En el templo hay necesidades, hablando físicamente. En el templo hay que hacer muchas cosas. Soy doctor, pero no me curo a mí mismo. Tengo que observar, y si yo puedo participar y hacer algo por mi hogar espiritual, hermanos, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Por qué quiero conquistar el mundo y ni siquiera no? Un ejemplo sencillo, aquí en invierno, veo y paso y la nieve está, y yo espero que venga el hermano tal o el hermano tal. Pero si yo puedo hacerlo, pues mira, déjame yo avanzar, alcanzar ese galardón. Es una obra, ¿ves? Terrenal, pero Dios te está viendo, Dios te está observando. Nadie te dijo, hazlo. Tu amor hacia el prójimo. Yo no quiero que el hermano, el anciano tal, esté sacando nieve, porque él es el ancianito, déjame hacerlo yo, antes que yo. ¿Ves? Pero sin embargo estoy predicando allá a cruzar en Florida, un ejemplo, y allá estoy, somos salvos por gracia, pero tenemos que crecer. Sin embargo, ahí no hay amor, porque estoy abandonando las responsabilidades de mi hogar, estoy abandonando las responsabilidades de mi templo. Pero cuando Dios llama, uno responde, como cuando Samuel, él respondió, heme aquí. Pero tiene que ser Dios, no son las emociones. Porque cuando Dios te habla, tú sabes que Dios te habla por medio de su palabra. Puede usar un niño, puede usar un anciano, puede usar cualquier hermano o hasta una persona allá afuera. Lo que tenemos que nosotros tener el oído alerta para cuando Dios nos habla y entender ese mandato que Dios nos ha dado. Alabado sea tu nombre. Tito, mencioné las obras, pero en Tito, si ustedes van a Tito 3, 5 y al 7, la palabra dice que no tan solo por las obras, no nos salva, es la gracia, por gracia. La gracia esa que nosotros leímos anteriormente y hablamos. Vamos a Romanos 4:4. Aleluya. Y la palabra dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Dios lo tiene todo escrito. Nosotros no tenemos que estar buscando mucho, porque la palabra de Dios es específica, la palabra de Dios está ahí, pero tenemos que saber que está ahí. Y de la única manera que vamos a saber que está ahí es aprendiendo de ella, viniendo a las clases bíblicas, escuchando programas que enseñan la palabra de Dios, con hombres, con líderes de sabiduría. Y pienso, y no es que pienso, que es claro, si yo tengo un pecado oculto, Dios no me puede dar revelación de la palabra. Entonces no puedo crecer. Y sí puedo imitar, puedo ser un buen actor y puedo hacer muchas cosas si tengo esas habilidades. Son técnicas humanas que tenemos, pero que esa unción no está. Esa unción del Espíritu no está en ti, como hermano o hermana. Porque si esa unción del Espíritu está en ti, tú caminas como hombre o mujer espiritual. Tú actúas. Todas tus acciones caen en el, como se dice, en el cauce, caen en su sitio. Pero cuando estamos un poquito fuera de lo espiritual, personas que pueden discernir nos pueden identificar que estamos en una falla, como un buen mecánico que puede definir un sonido del motor, porque tiene esa habilidad. El hombre espiritual, la mujer espiritual, lo mismo con su familia, puede discernir. Por eso nosotros tenemos que crecer para poder entender la palabra de Dios. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Si vamos a, ya le mencioné a Tito, en Hechos 1, vamos a Hechos 17, 26. Aleluya. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Alabado sea tu nombre. Tenemos que buscar esas maravillas, porque como ustedes ven ese verso, dicen, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿qué tiene que ver ese linaje? Pues si ustedes buscan en Malaquías 2, del 14 al 17, y como el tiempo ha avanzado, pues no se lo voy a leer, porque hay otros versos que vamos a terminar. Pero en Malaquías 2, del 14 al 17, y pueden pasar al 13 si quieren, si gustan, hablan del fundamento de lo que es la familia. Y la familia en una sociedad, si está en una forma no muy apropiada, van a haber unos problemas. Por eso es que ustedes ven las naciones de un mundo, como se dice, avanzado, las naciones del primer mundo, ahí se consideran primer, segundo y tercer mundo, las más pobres y las más poderosas, los G20. Cuando ustedes ven, en la familia está el núcleo de una sociedad. Y Satanás ha sido bien astuto, se ha disfrazado para destruir a la familia. ¿Cómo la ha destruido? Bueno, es fácil. Dios Todopoderoso ordena que lo que Dios junta, no lo separa el hombre. Hoy entonces los intelectuales líderes, muchos, dicen que Dios ha permitido romper la familia. Especifico. Que te cases, que te divorcies y te recases. Pues hermanos, lo triste de esto es que
las enseñanzas, que es lo que estamos hablando de la apostasía y parte de ciertas cositas de los malos falsos maestros, no confundamos los errores con la mala enseñanza. No hay excusa. Y si hubiera alguna, ya yo sé ciertamente que me la hubieran enseñado a través de la Biblia. Pero como no existe, no la pueden enseñar. Y todo aquel que permite, que está de acuerdo con esas acciones de satisfacer los caprichos nuestros, los caprichos carnales, terrenales, de que si no puedo vivir sin hombres, que si no puedo vivir sin mujer, mentira del enemigo, porque con el único de que no se puede vivir, con el que no se puede vivir es con Cristo. Y yo no nací santurrón, Dios me rescató muchos años después que corrí. No te vista que no va, las excusas no vuelan. Por lo tanto, Dios no ha permitido y han enseñado, han trastornado la palabra. Una cosa es servirle a Moisés y a sus errores en su época, porque si no, lo apedreaban. Y otra cosa es obedecer la palabra de Dios. Como le dijo Juan el Bautista al rey, y le dijo, no te es lícito, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Le cortaron la cabeza, ¿verdad? Ese es un soldado. Eso es un cristiano, una cristiana, no vendiéndose allá, sino por sus acciones. Hombres, mujeres de una sola pieza que defienden la verdad. Pero para defender esa verdad hay que conocer esa verdad. No cambiemos, no nos lamentemos. La palabra nos enseña bien claro que el pecado de rebelión dentro de la rotura de la familia es un pecado mortal, destruyendo la familia, destruye millones y millones de niños. No vengamos a decir que estamos mandando comida a países, ayudándose a países cuando estamos predicando una mentira. Queremos ayudar a esa gente, prediquémonos la verdad. Porque no es tiempo de jugar. Y aquellos que escuchan a través de la internet, a través de las radios, debemos ser muy cuidadosos cómo enseñarnos. La palabra dice en Efesios 3:10 que potestades, principados, están aprendiendo de nosotros la iglesia. Pero no están aprendiendo de nosotros los que estamos sentados ahí. Están aprendiendo de lo que estamos hablando aquí. Porque Dios nos da ese libre albedrío. Seamos maduros en la palabra o inmaduros, es tu decisión, es tu opción de pararte aquí y hablar y enseñar. Pero acuérdate que de eso Dios te va a demandar. Porque tú me dijiste a mí, tómate ese café, y yo le había echado posiblemente una porción, no sé, algún tipo de químico, y ahora me envenené. ¿Qué voy a hacer? Yo fui el que te dije, tómatelo. ¿Ah? La culpa, como la de David, ve y pon al soldado al frente, ¿no? Tuvo su peso, sus consecuencias. Pero el adulterio no se puede disfrazar. Y el adulterio, y no estamos hablando de lo que usan de infidelidad, porque no hay tal cosa. La infidelidad la tenemos nosotros con Dios. Porque como somos egoístas, fallamos en el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si amamos a nuestro prójimo, pues lógico, debemos entender que debemos amar a nuestra esposa o debemos amar a nuestro esposo. Si nos separamos porque han habido unas circunstancias, unos problemas graves, se entiende. Pero eso no cubre nuestras acciones de romper un pacto. Porque la palabra dice bien claro. Y si ustedes leen el Levítico 5:4, es un pacto, no se puede, no se puede. A sabienda o no sabienda, tu juramento es un juramento. ¿O acaso tú vendes tu casa, tu propiedad, firmas un contrato, se consume el contrato, hiciste un mal negocio, ahora quiere tu casa para atrás? Muy tarde. Firmaste el contrato, quiere
estoy contento porque hice un buen negocio, ¿no? Si el negocio me sale a beneficio, estoy contento. Si el negocio me sale mal, no estoy contento y quiero romperlo. Pero lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Alabado sea tu nombre. No es la clase, pero como a veces uno oye y ve en muchas conferencias rompiendo matrimonios, rompiendo la familia, tienen que escucharlo. Y estoy aquí a disposición. Yo puedo, con el respeto de mi congregación, siempre he dicho a las hermanas, a veces bromeando abajo, tomando café, yo estoy a disposición, aunque no, las conferencias son conferencias sociales, pero también yo me defiendo en las conferencias sociales, si quisiera. Y posiblemente, pues, estoy a disposición, por el crecimiento de la familia, por lo importante de defender la familia solamente, porque Dios ha definido, y como le dije en Malaquías, Él tenía el poder de hacer muchas cosas, pero lo que está buscando un solo linaje, una descendencia, los que son por la fe, desde allá de Abraham hasta el último, para que seamos parte de esa familia real. Aleluya. Dentro de esa lección, pues, había muchos versos y todos nos quedamos cortos y a veces decimos que no hay tiempo y que no hay palabra de Dios. Pero podemos estar aquí días, años, porque palabra de Dios, ¿sabe? Que nosotros a veces no tenemos el tiempo de prepararnos, pues entiendo eso. Y tenemos que a veces llenar el tiempo con cositas seculares, pero palabra de Dios hay. Les mencioné ya del linaje, pueden leer en Gálatas 3, del 6 al 8, el 11, el 13 y el 14, todo el capítulo es muy bonito. Yo le mencioné la promesa del Espíritu Santo, que estaba ya en Joel 2:28, todos entendemos. Muy importante, el bautismo con el Espíritu Santo sobre nosotros y muy importante en nosotros. Dos eventos espirituales muy importantes que van uno a la paz del otro, pero cada uno en su lugar. Es muy importante entender esa situación de no cambiar el plan, el propósito de Dios hacia nosotros. El Espíritu Santo sobre nosotros para el discipulado, para trabajar, para ser útiles en el reino. Espíritu en nosotros, nacer del Espíritu. Pacto eterno, permanente para el reino, para poder entrar. Pero como dije, acuérdense, en heredar, entrar y ver eventos diferentes. Alabado sea tu nombre. Como es la venida y la manifestación de Cristo. Eventos diferentes. Pueden leer en Alabado sea tu nombre. Todos conocemos, que ya lo mencioné, 14:6, Juan 14:6, lo que es Cristo. Sin Cristo no podemos llegar al Padre. Y ahora, como el tiempo ha avanzado, en Juan 15, 5, 10 y 16, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. No me elegisteis vosotros, 16, a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Dice todo, pero es para todo aquel que está en Cristo, y como decimos nosotros, el pie es a la letra. Porque ustedes entienden, es algo sencillo de entender, si ustedes piden una mansión, porque Dios no se la permite, no es porque Dios no es real, es porque es que Dios te conoce y sabe que te vas a esclavizar, te vas a destruir, ¿no? Porque Dios te conoce, Dios nos conoce. Pues entonces tenemos que ver de la perspectiva de lo que quiere, hablando, espiritualmente hablando. Colosenses. En Juan 17, 1 al 3, ustedes saben que por qué Cristo tiene que orar, porque no es fácil. Y en Juan 17, del 1 al 3, alabado sea tu nombre. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho. ¿Ven ustedes que estamos en tiempos peligrosos? Que personas van a pensar que están haciendo lo correcto, que están haciendo la voluntad de Dios y están en error, que son apóstatas, que son enemigos de Jesucristo, que son lo que la palabra ya nos ha dicho de antemano, que nos cuidemos de ellos. No nos dejemos llevar porque tenemos títulos o no títulos. Dejémonos de llevar por lo que la palabra de Dios dice. No importa que sea quien sea, el que toma esa responsabilidad, que si Dios le ha dado esa responsabilidad de enseñar, de hablar su palabra, efectúe lo mismo. No se salga porque es peligroso. La palabra lo dice y tenemos que tener cuidado. Para concluir, en Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida